In these times that we're living in, we have to have end time faith. En los tiempos en los que estamos viviendo, tenemos que tener fe de los últimos tiempos. Jesus said in his word, Jesús dijo en su palabra faith is the substance of things hoped for que la fe es la sustancia de lo que and podemos things that esperar are not seen. y las cosas que no son vistas. In these end times, En estos últimos tiempos, we need to know what faith is. tenemos que saber qué es la fe. Why do we need faith? ¿Por qué necesitamos fe? How do we obtain faith? ¿Cómo obtenemos la fe? And what are the practical steps ¿Y cuáles son los pasos prácticos on the end time faith? para esta fe de los últimos tiempos? And this is not about having faith in little gods Y eso no se trata de tener fe en dioses pequeños or having faith in money o tener la fe en el dinero or having faith in things of this o world. tener la fe en las cosas de este mundo. It's about having faith in Jesus Se Christ. trata de tener fe en Jesús Cristo. In these times where the coronavirus is rampant, En estos tiempos donde está el coronavirus avivándose, we cannot have our faith in science. no podemos tener nuestra fe fundada en la We ciencia. have to have our faith founded in Jesus Christ. Nuestra fe tiene que ser fundada en Jesús Cristo. And why the faith on Jesus ¿Y Christ? por qué la fe en Cristo? Because when we have our faith on the person of Jesus Christ, Porque cuando tenemos nuestra fe fundada en la persona de His Cristo, word says su palabra dice He is the way, que Él es el He camino, is the truth, Él es la verdad and He is the life. y Él es la vida. Now, how can we appropriate this faith? Ahora, ¿cómo nos apropiamos de esta fe? We are seeing the fullness of all things. Estamos viendo la llenura de todas las cosas. In 1 Timothy 4:1, New King James Version, it says, "Now the Spirit speaketh expressively, that in the latter time some shall depart from the faith, giving heed to seducing spirits and doctrines of demons." In other words, notice I said expression of departing from the faith. En otras palabras, noten que yo dije el departimiento de la fe. Some will deny it, Algunos lo van a negar, some will oppose it, otros se van a oponer a and ella some will just depart from the y otros faith. se van a apartar de la fe. So many things nowadays are called faith. Ahora muchas cosas se les llama fe. We call faith on a person. Llamamos la fe en una persona. There's Buddhists that have faith in Buddha, Los budistas que creen en Buda, the Muslims that believe in Allah, los musulmanes que tienen fe en Alá. but us as Christians, Pero nosotros como we have our cristianos, faith on Jesus Christ. nuestra fe está en Jesús Cristo. Are you ready to believe Está listo para creer, and be a believer in these times ser un creyente en estos that tiempos. Jesus Christ Que Jesús Cristo is your foundation? es su How fundación. many of you say amen to that? ¿Cuántos te dicen amén a eso? So in these times, we have replacements. Así que en estos tiempos tenemos reemplazos. We have people that say, be optimistic. Hay gente que dice, tenemos que ser positivos. Let's use optimism. Usemos el optimismo. Let's use hope. Usemos la esperanza. But it's not faith. Pero no es la fe. It's lacking the supernatural in it. Y eso le falta lo sobrenatural. I said it's lacking the supernatural in it. Digo, le falta lo sobrenatural. So what happens is when your faith is established, is not established. Así que cuando su fe no está It's establecida, easily shaken. muy fácilmente es conmovida. Coronavirus can shake your faith. El coronavirus puede conmover su fe. Death can shake your faith. La muerte puede conmover But su I fe. have good news to tell you. Pero tengo buenas noticias. In the book of Psalms, En el libro de it Salmos says, nor death dice que ni muerte nor pestilence ni shall pestilencia touch you in these times. lo tocará en estos tiempos. So God is telling you in these times, Así que Dios le dice en estos you have tiempos, to go under the shadow of the Almighty. tiene que estar bajo la sombra And del let's be Altísimo. covered and protected by the shadow of Jesus Y nos Christ. cubrimos y estamos protegidos por la sombra de Jesús. Because when it's not, Porque cuando no lo estamos, it's open to other views. entonces se le abre la puerta a otro It's punto de open vista. to other opinions. Se le abre la puerta a otras opiniones. Where is your faith founded? Así que ¿en dónde está fundamentada In su the fe? opinions of men ¿En las opiniones de los hombres or in the opinion of Jesus Christ? o en la opinión de Jesús? How many of you say amen to that? ¿Cuántos me dicen amén? Faith is being established in Jesus Christ and the power of God. La fe es estar establecida en Jesús y el poder de Dios. What is faith not? ¿Qué es lo que no es la fe? Faith cannot be founded in things. La fe no puede estar fundada en las cosas. Because if we have faith in things, Porque si nosotros tenemos fe en cosas, our apostle taught that there are three things that we can have our faith in. nuestro apóstol enseñó que hay tres cosas en las que no podemos tener Number nuestra fe one, in fundamentada. things. Número uno, Number two, en las cosas. Número in dos, traditions of en man. las tradiciones del hombre. The Bible says La Biblia dice that in Mark 7:13, making the word of God through no effect through your tradition. In other words, en otras palabras, when your faith is founded in traditions of man, cuando su fe está fundamentada en las tradiciones del hombre,
your faith is going to be an opinion Su fe va a ser una opinión. because it's passed down from generation to Porque es generation algo que se pasa de generación en generación. and it's not founded in Jesus Y no Christ. está fundamentada en Jesús. I don't know if you're ready today No sé si está listo hoy to receive this impartation para recibir esta impartición of the person of Jesus Christ. de la persona de Jesús Cristo. Tradition causes us to be poor. La tradición nos lleva a ser pobres. Tradition causes us to be sick. La tradición nos lleva a estar enfermos. Tradition says to us, La tradición nos dice, it's okay, your grandmother had the coronavirus, so you're going to have the está coronavirus. bien, tu abuela sufrió del coronavirus, así que tú también vas a sufrir del coronavirus. False. Eso es mentira. We rebuke those words in the name of Jesus Rechazamos esas palabras en el nombre de because the Jesús. doctor's report is not the final report. Porque el reporte de los doctores no es el reporte The final. final report El reporte final is the faith of the things hoped for. es la fe en las cosas que, en las And que the things esperamos that are not y seen. las cosas que no vemos. There is an invisible reality, Hay una realidad invisible and that invisible y reality esa realidad is invisible the power of Jesus es Christ. el poder de Jesús. In this tradition, we see that En la tradición vemos tradition blocks the power of que la God. tradición bloquea el poder de Galatians Dios. chapter 3, verse 1, New King James Version, it says, O foolish Galatians, who has bewitched you, who have not obeyed the truth? Galatians 3:2, New King James Version says, did you receive the Spirit by the works or the law, or by hearing faith? Galatians 3:3-5 says, do not heed by the works or the law or the hearing by faith. In other words, our faith must be founded in the preaching of Jesus Christ. En otras palabras, nuestra fe tiene que estar fundamentada en las enseñanzas de Jesús. I don't know about you, Yo no sé si tú, but I don't receive any report pero yo no recibo ningún reporte that I have coronavirus. de que yo tengo el coronavirus. I don't know about you, Yo no sé si usted but lo any hace, false report pero cualquier reporte is falso not a report I'm no receiving es un reporte que yo estoy because recibiendo. I believe in the person of Jesus Porque Christ. yo creo en la persona de Jesús. I believe that I am not poor. Yo creo que yo no soy I pobre. believe that I'm not sick. Yo creo que yo no estoy enfermo. I believe Yo creo in the person. en la persona. I don't think you're hearing me. No creo que me esté In the escuchando. person. En la persona. I said in the person Dije en la persona of Jesus Christ. de Jesús. How many of you say amen to that ¿Cuántos word? me dicen amén a esa Your palabra? faith has to be founded in a person Su fe tiene que estar fundamentada en una before persona it's founded in things. antes de que esté fundamentada en las cosas. Hebrews chapter 11, verse 1. Faith is the substance of things hoped for and things that are not seen. Jesus is the way, the truth, and the life. Jesús es el camino, la vida y la verdad. Jesus Christ is the author and finisher of your faith. Jesús es el autor y el consumador de su fe. Jesus Christ cannot be shaken in these Jesús times of crisis. No puede ser conmovido en estos tiempos de crisis. Jesus Christ Jesús is my faith. es mi fe. It's what I have to be founded on. Es lo que yo me fundamento Do en. not mix your faith. Así que no mezcle su fe. Do not mix up what you know into doctrines. No mezcle lo que usted sabe con las doctrinas. Because God, Porque Dios, where is faith? ¿dónde está la Faith fe? is in the power of God La fe está en el poder and de in the Dios person of y en Jesus la Christ. persona de Jesucristo. How many of you say amen? ¿Cuántos me dicen amén? I want you to say this after me. My Quiero que faith, repita, mi fe, say it with me, my dígalo faith conmigo, mi fe is founded está fundamentada on the person of Jesus en la Christ. persona de I want you Jesucristo. to say with me, Jesus, Diga conmigo, Jesús, you are my rock tú eres mi roca and my y salvation. mi salvación. Jesus, Jesús, I put my faith pongo mi fe in the power of God. en el poder de Dios. And I want you to say this 3 times and declare it with your mouth and heart and say, I will not be shaken. Dígalo 3 veces y decláralo. Yo no seré conmovido. I will not be shaken. Yo no Say seré it one more conmovido. time. Una vez I más. will not be shaken. Yo no seré conmovido. Because in these times, Porque en estos tiempos, when people are dying, cuando la gente se está when muriendo, people are afraid, cuando la gente tiene when miedo, people are full of fear, cuando los demás están llenos de miedo, you need to say, tú tienes que in these decir times, que en estos I tiempos will not be shaken. yo no seré conmovido. You know what God spoke to me? ¿Sabes lo que me habló Dios? In these times, En He said, estos tiempos me dijo, do not give in no te entregues into the suggestions of the devil. a las sugestiones o sugerencias The del devil diablo. is suggesting for you to kill yourself. El diablo sugiere que The te mates. devil is suggesting that you have the virus. El diablo sugiere que tienes el virus. But the power of God Pero el poder de Dios is here to restore all things. está aquí para restaurar todas las Are you cosas. ready to receive? Está listo para I said, recibir. are you ready to Dije, receive está listo para the recibir power, el poder, the faith la fe in the person of Jesus en Christ?
Christ. en la persona de If you Jesucristo. are ready, Si está I listo, want you to lift up your hands. quiero que levante sus manos. Forget about what you're doing right now. Lift up your hands Olvídese lo que está haciendo, levante sus manos and begin to declare it y empiece a declararlo. and say, Lord Jesus, Diga, Señor Jesús, in these times of crisis, en estos tiempos de crisis, say it, in these times of crisis, dígalo, en estos tiempos de I crisis, receive yo recibo the full benefits of the cross. los beneficios de la cruz. I receive Yo the recibo full benefits los beneficios of the completos person of Jesus Christ. de la persona de Jesucristo. Right now, say Ahora it. mismo, I dígalo. refuse Yo me rehúso to hear a escuchar the news of the world. las noticias del mundo. And right now, Y ahora I mismo, make a declaration yo hago una declaración that I'm not filled with the wisdom of man, de que yo no estoy lleno de la sabiduría del with the hombre, traditions of ni la man, tradición de los with hombres, the knowledge of man, ni el conocimiento de los with the hombres, doctrines of ni man. las doctrinas de los I hombres. am filled Yo estoy lleno with the power of God. con el poder de Dios. In Jesus' En name, el nombre de Jesús. amen Amén. and amen. Y amén. Well, I'm glad you did this prayer. We bless you. In these times, we have to have faith that cannot be shaken. It cannot be in any tradition, in any man, because the Bible says that if we believe in the faith that the things that are not fought for and the things that are not seen, God will do all of the above for us. So I bless you in this Te time, bendigo en este tiempo and I declare y yo declaro that God que Dios is with you. está con usted. God bless you. Dios lo bendiga.